Bienvenidos una vez más a su refugio favorito de salseo, intrigas y revelaciones explosivas. Aquí en su canal de chismecito predilecto, donde la verdad se destapa y los secretos más jugosos salen a la luz. Estoy absolutamente electrizada de tenerlos a todos ustedes aquí, listos para sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones que nos aguarda. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha capturado la atención de todos, un enigma que ha desatado una tormenta de comentarios en las redes sociales y que nos tiene con el corazón latiendo a 1000 por hora. La siempre fascinante y controvertida relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, un clásico que nunca defrauda, un culebrón que siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Pero agárrense fuerte porque esta vez, las cosas han dado un giro de tuerca inesperado. Rumores que susurran verdades a medias, indirectas cargadas de veneno, fotos que hablan por sí solas, capturando momentos robados y gestos reveladores. De verdad, esto parece sacado directamente de una de las telenovelas más dramáticas y adictivas. Y la pregunta que resuena en la mente de todos, la interrogante que nos consume y nos mantiene despiertos por la noche es: ¿Demet explota porque Can la ama de verdad, un amor obsesivo y persistente que la exaspera? ¿O es todo una elaborada cortina de humo, una estrategia cuidadosamente orquestada para desviar la atención de algo mucho más grande y turbio que se esconde en las sombras? Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada declaración con lupa, juntos, como la gran familia chismosa que somos, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones, sin dejar piedra sin remover. Pero antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, como es tradición en este canal, les recuerdo que se suscriban a esta, su fuente inagotable de chismes y dramas, si aún no lo han hecho. Activen la campanita infernal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, para ser los primeros en enterarse de cada bomba que soltamos, de cada secreto que revelamos. Y si les gusta el chisme jugoso, el drama en su máxima expresión, no sean tímidos y denle un buen like a este vídeo. Su apoyo, sus likes, sus comentarios son el combustible que alimenta este canal, lo que nos permite seguir trayéndoles todo el drama, la diversión, el salseo y por supuesto, las verdades que se esconden detrás de las sonrisas perfectas y las poses estudiadas. Ahora sí, pongámonos cómodos, como si estuviéramos en el sofá de casa, rodeados de amigos y palomitas. Preparen un cafecito humeante, un té relajante o su bebida favorita, y adentrémonos en este laberinto de emociones, especulaciones, verdades a medias y mentiras piadosas. Como todos ustedes saben, Demet y Can fueron la pareja del momento hace unos años, gracias a su explosiva química, a su conexión palpable y a su innegable atractivo en la exitosa serie Erkencikus. La chispa entre ellos era más que evidente, traspasaba la pantalla como un rayo, nos electrizaba y nos hacía suspirar a todos, creando una legión de fans que soñaban con ver su romance hecho realidad. Los rumores de un romance ardiente y apasionado fuera del set eran constantes, alimentados por sus miradas furtivas, sus sonrisas cómplices, sus interacciones juguetonas y sus publicaciones en redes sociales que parecían mensajes encriptados, destinados solo a ellos dos. Pero como suele suceder en estos cuentos de hadas modernos, la magia comenzó a desvanecerse, la llama se fue apagando lentamente, consumida por quién sabe qué demonios. De repente todo se enfrió, la cordialidad se tornó distante, las sonrisas se volvieron forzadas. Dejaron de interactuar, de aparecer juntos en eventos, de mencionar siquiera el nombre del otro en entrevistas. Los rumores de una mala relación, de una enemistad acérrima, de una guerra fría entre ellos comenzaron a circular, alimentados por fuentes cercanas a la producción. Se hablaba de celos profesionales, de egos inflados que chocaban como titanes, de diferencias irreconciliables, de ambiciones desmedidas y de rencores profundos. Y la verdad es que durante mucho tiempo parecía que el barco de Can se había hundido para siempre en las profundidades del olvido, dejando atrás solo un recuerdo agridulce de lo que pudo ser y no fue. Demet, decidida a seguir adelante, encontró el amor en otro lugar. Se casó en una ceremonia ostentosa y mediática, aunque, lamentablemente, su matrimonio resultó ser efímero, un espejismo en el desierto que se desvaneció tan rápido como apareció. Can, por su parte, también tuvo sus propias relaciones, romances fugaces y discretos, aunque ninguna tan mediática, tan comentada, tan cargada de pasión y de expectativas como la que tuvo, o se rumoreó, con Demet. Y así cada uno siguió su camino por separado, construyendo sus propias vidas, dejando atrás el recuerdo de esa pasión que había encendido la televisión y las redes sociales, enterrando los fantasmas del pasado en lo más profundo de su memoria. Pero, ¡oh sorpresa!
El destino es caprichoso, el karma existe y las telenovelas nunca terminan. En las últimas semanas, contra todo pronóstico, la llama ha vuelto a encenderse, reavivada por una chispa inesperada. Todo comenzó con unas declaraciones explosivas de Khan en una entrevista reciente. Le preguntaron por Demet, por su relación pasada, por su opinión sobre ella, y en lugar de despachar el tema con una respuesta diplomática y genérica, como un político experimentado, como habría hecho antes, Khan se explayó, se sinceró, dejando entrever sentimientos que creíamos enterrados bajo toneladas de rencor y olvido. Habló de Demet con admiración, reconociendo su talento innegable, su profesionalismo impecable y sobre todo, la magia, la química, la conexión especial que había surgido entre ellos en el set de grabación, algo único e irrepetible, según sus propias palabras. Dijo algo así como, Demet es una actriz increíble. Tenemos una química especial que es difícil de encontrar, algo que trasciende la pantalla y conecta con el público de una manera muy profunda. Siempre la he respetado y admirado, y me alegro mucho de verla triunfar, de verla alcanzar sus metas y de verla feliz. Hasta aquí todo podría parecer normal, unas declaraciones amables y respetuosas de un antiguo compañero de trabajo, palabras que podrían haber sido pronunciadas por cualquier colega en el mundo del espectáculo. Pero lo que vino después, el detonante que encendió la mecha, el catalizador que desató la tormenta, fue lo que realmente nos hizo saltar de nuestros asientos y agarrarnos a nuestros teléfonos para compartir la noticia con todos nuestros contactos. Poco después de la publicación y difusión de la entrevista de Khan, Demet fue vista en un restaurante muy concurrido, uno de esos lugares de moda donde las celebridades se dejan ver para ser vistas. Y según testigos presenciales que no dudaron en compartir sus impresiones en redes sociales, Demet estaba visiblemente molesta, alterada y fuera de sí. Al parecer, recibió una llamada telefónica que la sacudió por completo, que la descompuso y que la llevó al borde del colapso. Comenzó a hablar en voz alta, gesticulando con furia, mostrando una clara frustración y un enojo palpable. Algunos de los presentes, que la reconocieron de inmediato, aseguran que Demet pronunció frases como siempre lo mismo, no puedo creer que sigas con esto, déjame en paz de una vez por todas, basta ya, no puedo más. Y aquí es donde entra en juego la teoría que nos ha reunido hoy aquí, la hipótesis que nos quita el sueño y que nos obliga a analizar cada detalle con obsesión. ¿A quién le hablaba Demet? ¿Quién era el destinatario de esas palabras cargadas de ira y desesperación? ¿Y por qué estaba tan enfadada, tan frustrada, tan al borde del abismo? La especulación más fuerte, la teoría que ha ganado más adeptos y que resuena con más fuerza en las redes sociales, es que la llamada era, efectivamente, de Khan. Y la razón de su enojo, la raíz de su frustración, sería que Khan, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de sus respectivas relaciones, a pesar de los rumores de enemistad, aún siente algo por ella. Un amor que no ha podido superar, una obsesión que la persigue como una sombra, un sentimiento que la exaspera, que la agobia y que la lleva al límite de su paciencia. Esta teoría se basa en varios argumentos, en una serie de evidencias circunstanciales que, aunque no son definitivas, apuntan en esa dirección. En primer lugar, las declaraciones de Khan en la entrevista. Si no sintiera nada por Demet, si la hubiera superado por completo, porque se explayaría tanto en halagarla, en reconocer su talento, en revivir un pasado que, supuestamente, había quedado atrás. ¿Por qué abrir viejas heridas? ¿Por qué remover cenizas que deberían permanecer enterradas? En segundo lugar, el momento de la llamada. La coincidencia temporal entre la difusión de la entrevista de Khan y el arrebato de Demet en el restaurante es demasiado evidente para ignorarla. Sugiere que Demet pudo haber reaccionado a sus palabras, que las declaraciones de Khan la sacudieron, que removieron algo en su interior. Y en tercer lugar, el historial entre ellos. La química que existió entre Demet y Khan es innegable, una conexión palpable que se podía sentir a través de la pantalla. Y a veces ese tipo de conexión, esa chispa especial, es difícil de olvidar, incluso después de años, incluso después de intentar construir nuevas vidas por separado. Pero como siempre en este laberinto de emociones y especulaciones, hay otra versión de la historia, una interpretación alternativa de los hechos que merece ser considerada. Algunos creen que la llamada de Demet no tenía nada que ver con Khan. Que su enojo, su frustración, su arrebato se debían a otro problema personal, quizás relacionado con su trabajo, con su familia, con sus finanzas o con cualquier otro aspecto de su vida privada. Que Khan simplemente fue un catalizador, una excusa para desatar una frustración que ya venía acumulando, una válvula de escape para una presión que ya no podía soportar.
Esta teoría se basa en la imagen pública de Demet, una mujer fuerte e independiente, que no se deja influenciar por los hombres, que ha superado obstáculos y decepciones y que ha aprendido a valerse por sí misma. Que su matrimonio fallido la ha hecho aún más cautelosa y desconfiada, que ha construido muros alrededor de su corazón para protegerse de futuras heridas. Y que, por lo tanto, es poco probable que se deje afectar por los sentimientos de un antiguo amor, por las declaraciones de un excompañero de trabajo, por los fantasmas del pasado. Además, algunos argumentan que Khan podría estar utilizando a Demet para ganar atención mediática, para relanzar su carrera, para volver a estar en el centro de la escena. Que su popularidad ha disminuido en los últimos años, que sus proyectos no han tenido el éxito esperado y que revivir el romance con Demet, aunque sea de forma indirecta, podría ser una estrategia para volver a captar la atención del público y de los medios. Y aquí es donde entra la pregunta del millón, la incógnita que nos desvela y que nos divide: ¿quién tiene la razón? ¿Es Demet una víctima del amor persistente y obsesivo de Khan, una mujer atormentada por un fantasma del pasado que se niega a desaparecer? ¿O es todo una elaborada cortina de humo, una estrategia mediática para desviar la atención de algo más grande y turbio que se esconde en las sombras? La verdad es que solo ellos lo saben, solo Demet y Khan conocen la verdadera historia, los detalles ocultos, los secretos inconfesables. Pero lo que sí podemos hacer como buenos detectives del corazón, es analizar las evidencias disponibles, escuchar los rumores, sopesar los argumentos y sacar nuestras propias conclusiones, sin dejarnos llevar por la pasión ni por los prejuicios. Lo que sí está claro, lo que es innegable, es que la relación entre Demet y Khan sigue generando pasión, controversia, expectación y debate. Y que a pesar de los años transcurridos, su historia sigue siendo un tema recurrente en el mundo del espectáculo, un culebrón que nunca deja de sorprendernos, un enigma que nos mantiene enganchados. ¿Habrá una reconciliación? ¿Volveremos a verlos juntos en la pantalla, protagonizando un nuevo éxito televisivo? ¿O su historia de amor está destinada a permanecer en el limbo de los recuerdos, en el territorio de las especulaciones y en el reino de la imaginación? Solo el tiempo lo dirá, solo el destino tiene la respuesta a estas preguntas. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el posible motivo detrás del enojo de Demet Özdemir, conectándolo con las declaraciones de Khan Yaman y su persistente, aunque rumoreado, afecto por ella. Analizamos las diferentes teorías, desde el amor no correspondido hasta las estrategias mediáticas, pasando por las frustraciones personales y los fantasmas del pasado, dejando la puerta abierta a la especulación y al debate. Y ahora, familia chismosa, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet explota porque Khan la ama de verdad, con un amor obsesivo y persistente que la exaspera? ¿O piensan que hay algo más detrás de todo esto, un secreto inconfesable, una estrategia maquiavélica, una cortina de humo para ocultar algo mucho más grande y turbio? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus puntos de vista, sus especulaciones y sus opiniones. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, debatir, reír, llorar y sobre todo, divertirnos juntos. Muchísimas gracias por acompañarme un día más en este viaje por el mundo del chisme, el drama y la especulación. Espero que hayan disfrutado de este salseo jugoso, de este análisis exhaustivo y de este debate apasionado. Si les gustó, no olviden darle un buen like al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, muchas exclusivas, muchos secretos que revelar y mucho, mucho más drama. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Les mando un abrazo gigante, muchísimos besos y muchísima energía positiva. Hasta la próxima.